Esa tarde, en el tranquilo estacionamiento del hospital, la estudiante de enfermería Michelle Huang-Thi dio los últimos pasos de su vida. Sin un solo ruido, sin un testigo, su camioneta SUV Honda desapareció de repente, dejando solo un rastro de sangre silenciosa sobre el cemento frío. Sin embargo, la horrible verdad no residía en un atacante al azar. Las cámaras de vigilancia grabaron a escondidas un momento extraño. El coche de Michelle regresó a la escena y luego se alejó rápidamente en un abrir y cerrar de ojos. La persona al volante no era la víctima, sino un agresor obsesionado por celos infundados relacionados con un hombre llamado Scott. Los investigadores descubrieron pronto que el culpable había planeado los detalles hasta lo escalofriante. Desde robar una tarjeta de identificación para seguir el horario de Michelle, investigar cómo provocar ataques cardíacos sin dejar rastro, hasta la acción de enviar mensajes falsos con frialdad después de que el crimen ya había ocurrido. ¿Quién esperó a Michelle en el estacionamiento? ¿Qué relación entre la víctima y el asesino se convirtió en un odio mortal? ¿Y por qué, a pesar de haber encontrado el coche y todas las pruebas, el cuerpo de Michelle permaneció desaparecido durante 3 meses antes de ser encontrado en una tumba poco profunda? Acompáñanos a descubrir el plan de asesinato calculado y estratégico que fue llevado a cabo por alguien en quien Michelle alguna vez confió. Michelle nació el 12 de octubre de 1984 en San Diego, California. Ella provenía de una familia numerosa y muy unida. Vivía con sus padres, su hermano Michael y su prima Christine, y su casa siempre estaba llena de energía gracias a las muchas tías, tíos y 15 primos que estaban constantemente cerca. Michelle admiraba a su madre, una enfermera dedicada, y soñaba con seguir sus pasos. Después de que su madre falleció, ese sueño se convirtió en su misión. Decidida a honrar su legado, Michelle asumió un papel de cuidadora en la familia. Su hermano Michael recordó cómo ella intervino con fuerza y amor, convirtiéndose en una fuerza guía para todos a su alrededor. Ella ayudó a enseñar a sus hermanos y primos a cocinar, a conducir y ofrecía consejos siempre que lo necesitaban. Ella era la persona a la que todos recurrían. Michelle esperó 5 años por un puesto en un programa de enfermería y finalmente fue aceptada en un curso acelerado de 1 año. Para mayo de 2011 le faltaban solo 6 meses para graduarse. Ella tenía calificaciones excelentes y estaba completando su rotación clínica en la sala de maternidad de Kaiser Permanente en Hayward. Siempre sonriendo, increíblemente trabajadora y llena de optimismo, Michelle nunca dudó en ayudar o asumir tareas adicionales. El 20 de mayo de 2011, ella estaba trabajando un turno regular en el hospital. Era un viernes, el último día para las estudiantes de enfermería en la instalación, y la emoción estaba en el aire con el fin de semana a la vuelta de la esquina. Michelle incluso había hecho planes para visitar a amigos en Reno. A las 6:55 de la tarde, le dijo a su supervisora que iba a salir a buscar algo de su coche en el estacionamiento del 3er piso. Su camioneta SUV Honda blanca estaba estacionada en la esquina. La vigilancia mostró más tarde que ella caminó hacia el coche, se detuvo, cambió de dirección, y luego la SUV se alejó del lote unos 17 minutos después. A las 9 de la noche, cuando el personal trató de reunir a las estudiantes para cerrar el día, Michelle seguía desaparecida. Su abrigo aún estaba en la sala de descanso. Su teléfono seguía sonando sin respuesta y ella no había firmado su salida. Preocupada, su instructora fue al estacionamiento con la seguridad del hospital para revisar su lugar habitual. Estaba vacío y tranquilo. De repente, la SUV de Michelle regresó al hospital y subió al 3er piso. La instructora trató de hacerle señas para que se detuviera. El coche se detuvo brevemente, retrocedió y luego se alejó rápidamente de nuevo. El comportamiento era tan fuera de lo normal que la instructora se convenció de que no era Michelle quien estaba al volante. Inmediatamente llamó a la policía. A la mañana siguiente, nadie había sabido nada de Michelle en más de 10 horas.
Amigos y colegas inundaron la estación de policía, insistiendo en que algo andaba muy mal. Los investigadores comenzaron en el estacionamiento del hospital. Pronto, la policía descubrió manchas de sangre en el área donde el coche de Michelle había estado estacionado. A las 9 de la mañana encontraron su SUV estacionada en un espacio para visitantes fuera de un edificio de apartamentos a menos de 1 milla de distancia. El vehículo estaba cerrado. Dentro estaba su computadora portátil y una tarjeta de identificación de su universidad perteneciente a alguien que Michelle no conocía. Esa tarjeta de identificación había sido reportada como robada días antes de que ella desapareciera. Los investigadores descartaron un ataque al azar. Esto parecía calculado. Alguien familiarizado con el horario de Michelle probablemente había usado la tarjeta de identificación robada para acercarse a ella. Los registros del hospital revelaron una extraña llamada telefónica unos 30 minutos después de que Michelle se fue a su coche. Una mujer que decía ser Michelle llamó a la sala de emergencias, pidió hablar con su instructora y cuando le dijeron que se había equivocado de departamento, pidió que se le pasara un mensaje. Su padre había sufrido un ataque al corazón. Mientras la policía remolcaba el coche de Michelle para examinarlo, Michael, su hermano, recibió un mensaje de texto desde su teléfono. «Estoy bien». Momentos después, otro mensaje decía: «No estoy desaparecida. Mi teléfono ha estado fallando. Borró todo y agotó mi batería». Sus amigos también comenzaron a recibir mensajes, cada uno con diferentes explicaciones. Tenía un neumático pinchado. Regresó a Reno. Estaba enferma. Necesitaba un descanso de las redes sociales. Su exnovio le envió un mensaje de texto. La respuesta: ¿y quién es este? Para el 31 de mayo se estableció una recompensa de $20,000. Aumentó a casi $50,000 en cuestión de días. La familia La contrató a un investigador privado. Más de 100 voluntarios se unieron a la búsqueda, dividiéndose en 14 equipos que cubrieron millas de terreno. La recompensa finalmente alcanzó los $100,000. Mientras los detectives profundizaban en la vida de Michelle, un nombre seguía apareciendo: Giselle Esteban, una vieja amiga. Una vez habían sido muy cercanas e incluso se mudaron juntas para ir a la universidad. Giselle había estado en una relación con un hombre llamado Scott y compartían una hija de 6 años. Pero después de su ruptura, la tensión entre Michelle y Giselle comenzó a aflorar. Años antes, Michelle y Scott habían tenido algunas citas casuales, pero acordaron que era mejor que fueran amigos. Aún así, Giselle se obsesionó con la idea de que había habido algo más entre ellos. A pesar de no tener una razón real para sospechar, el comportamiento de Giselle hacia Michelle comenzó a cambiar. Michelle se negó a cortar lazos con Scott solo para apaciguar los celos infundados de Giselle. Ella había seguido adelante, saliendo con otra persona por completo, y Scott era simplemente un amigo. Finalmente, la amistad entre Michelle y Giselle se desmoronó. Cuando la policía se acercó a Giselle, de 27 años, ella no hizo ningún esfuerzo por ocultar su desdén por Michelle. Y luego la investigación condujo a Scott. Lo que descubrieron a continuación cambiaría todo. Scott siempre había estado cerca, familiar para muchos que conocían a Michelle, e incluso se unió a los esfuerzos para encontrarla cuando desapareció. Los detectives notaron lo sincero y visiblemente conmocionado que parecía durante el interrogatorio. Cuando Scott habló con los investigadores, se sinceró sobre la continua confusión que había estado experimentando con su ex Giselle. Su relación había sido turbulenta, llena de conflictos repetidos. En un momento, durante un periodo particularmente difícil, Giselle regresó a su casa familiar, llevándose a su hija con ella. A pesar del caos, Scott se mantuvo comprometido con el bienestar de su hija. Con la esperanza de crear un ambiente estable, intentó varias veces arreglar las cosas con Giselle, pero nunca funcionó. Proporcionó a los investigadores una larga serie de mensajes que Giselle había enviado, muchos de ellos teñidos de ira y dirigidos venenosamente a Michelle. En un mensaje, ella escribió: «Espero que encuentres lo que estás buscando en alguien tan asqueroso como ella». Otro decía:
Michelle se ha cavado su propia tumba por ser una rompehogares y ella no será un problema por mucho más tiempo. El tono de estos textos se volvió cada vez más amenazante con declaraciones como obtendrá lo que se merece y ella no pasará sus exámenes parciales. La propia Michelle había recibido mensajes de Giselle, incluyendo uno que decía: si alguna vez fuiste realmente una amiga de Scott o mía, simplemente nos dejarías en paz. Solo eres la Sepasirisi, que me siguió a San Francisco. En una revelación profundamente preocupante, Scott también compartió una grabación de audio que había tomado durante uno de los arrebatos de Giselle. Ella había estado en un coche con su hija en el asiento trasero. En la grabación, ella lo confronta sobre Michelle y emite amenazas inquietantes. Su voz, fría y resuelta, se escucha diciendo: si lo vuelves a hacer, esta es tu última y definitiva. Tomaré tu vida y la de ella. Puedes llevar eso a la tumba. Scott explicó que Giselle había sido hospitalizada previamente para evaluación psiquiátrica y fue diagnosticada con trastorno bipolar y depresión maníaca. En varias ocasiones ella aparecía en su casa sin ser invitada, entrando en silencio y sentándose sola hasta que alguien la notaba. Finalmente, Scott obtuvo la custodia total de su hija. Esta decisión intensificó aún más las tensiones. Giselle se mudó de regreso a Hayward para permanecer cerca y las cosas se intensificaron hasta que un juez concedió una orden de restricción contra ella, prohibiéndole acercarse a menos de 100 pies de Scott o su familia. La orden fue emitida solo 3 días antes de que Michelle Huang-Thi-Le desapareciera. Mientras tanto, las autoridades en Hayward comenzaron a coordinarse con la policía de Fairfield con respecto a otro caso sin resolver del año anterior que involucraba a una enfermera con el mismo apellido que también había desaparecido misteriosamente. A diferencia del caso de Fairfield, el coche de Michelle había sido encontrado cerrado y asegurado, lo que indicaba que quienquiera que lo condujo por última vez había sido cuidadoso para evitar la detección. Las imágenes de vigilancia estaban siendo analizadas y su familia continuó esperando su regreso seguro. Sin embargo, esa esperanza comenzó a desvanecerse cuando los investigadores informaron a la familia que el coche de Michelle había dado positivo en la prueba de sangre de ella. Aunque no se compartieron detalles específicos con ellos, la policía confirmó que el caso ahora estaba siendo tratado oficialmente como un homicidio. A pesar de la desgarradora actualización, la familia de Michelle se negó a rendirse y continuó buscándola. El nombre de Giselle seguía apareciendo, por lo que los detectives la trajeron para una entrevista formal. Ella estaba visiblemente embarazada y reconoció haber estado en el hospital la noche que Michelle desapareció, alegando que había ido a un chequeo. Cuando se le preguntó sobre su amistad pasada con Michelle, admitió que las cosas habían cambiado después de lo que describió como una traición. Aunque fue liberada después de la entrevista, la policía se mantuvo enfocada en ella y colocó un rastreador GPS en su coche. Estaban convencidos de que ella jugó un papel en la desaparición de Michelle. Lo que seguía siendo incierto era si había actuado sola. Dada su contextura física, los investigadores cuestionaron si ella podría haber cometido el crimen sin ayuda. Con la creciente sospecha y la acumulación de pruebas, Giselle se había convertido en la persona central de interés en el caso de la desaparición de Michelle. La policía fue al apartamento de Giselle, acompañada por un equipo de laboratorio criminal que examinó meticulosamente su coche e incluso revisó la basura. A pesar del creciente escrutinio, no se habían presentado cargos formales en ese momento, y Giselle mantuvo en entrevistas con los medios locales que no tenía ninguna participación en la desaparición de Michelle. La investigación dio un giro dramático cuando Scott contactó a la policía con un descubrimiento escalofriante. El teléfono de Michelle había sido encontrado en el asiento trasero de su propio coche. Los datos de vigilancia confirmaron que el coche de Giselle había realizado varias visitas a la calle de Scott, deteniéndose repetidamente frente a su casa. Los investigadores creen que ella había plantado el teléfono allí deliberadamente.
Más pruebas vinieron del personal de seguridad de la escuela de enfermería, que revisó los datos de entrada vinculados a una tarjeta de identificación robada que finalmente se había encontrado en el Honda de Michelle. El 26 de mayo, solo un día antes de que Michelle desapareciera, alguien había usado la tarjeta para obtener acceso a áreas restringidas del campus. La vigilancia confirmó que esa persona era Giselle Diwag Esteban. Disfrazada de posible estudiante, Giselle se las había arreglado para adquirir la identificación y comenzó a deambular por el edificio, probando puertas cerradas y entrando a las aulas. Después de que la escuela cerró por el día, ella regresó vistiendo una bata de laboratorio blanca. Entró de nuevo por una puerta trasera, se movió por las mismas áreas, revisó computadoras y finalmente se dirigió al escritorio de un profesor donde examinó los horarios de los estudiantes, incluido el de Michelle. Ahora, armada con el conocimiento del paradero y las horas de descanso de Michelle, Giselle tenía todo lo que necesitaba. El análisis de los registros de teléfonos celulares mostró que después de que Michelle desapareció, el teléfono de ella y el de Giselle habían sido localizados en la misma área al mismo tiempo. Al día siguiente, Giselle fue vista entrando en una tienda Apple donde pidió a los técnicos que desbloquearan un iPhone, alegando que su hija lo había bloqueado accidentalmente. Después de obtener acceso, salió de la tienda y fue capturada por la cámara en un restaurante cercano usando el teléfono, enviando mensajes falsos a los amigos de Michelle. Los datos de la torre celular confirmaron que era el teléfono de Michelle. El metraje mostraba a Giselle operando el dispositivo, pretendiendo ser Michelle. Incluso sin un cuerpo, las autoridades habían compilado una montaña de pruebas. Giselle Diwag Esteban, de 27 años, fue arrestada en su residencia y acusada de asesinato en primer grado. Un par de zapatos encontrados cerca de su puerta principal tenían sangre de Michelle en las suelas. En el coche de Michelle, un mechón de pelo coincidía con Giselle y su ADN también se encontró en el volante. En el momento de su arresto, Michelle seguía desaparecida. Su familia emitió una declaración afirmando su compromiso de encontrarla. Nuestro enfoque es y siempre será traer a Michelle a casa. Hasta que sepamos dónde está, no podemos empezar a encontrar la paz. Para los investigadores, el caso se había vuelto aún más inquietante después de una búsqueda en la computadora de Giselle. En los días previos a la desaparición de Michelle, Giselle había estado investigando cómo inducir ataques cardíacos indetectables, cómo seguir a alguien sin ser notada, cómo irrumpir en áreas aseguradas, y los efectos de sustancias letales como el cloruro de potasio y el monóxido de carbono. Después de que Michelle desapareció, Giselle buscó su nombre en línea más de 300 veces. Luego, el 17 de septiembre, 10 días después del arresto de Giselle, el momento que la familia de Michelle había temido se hizo realidad, su peor pesadilla se confirmó. Después de 3 agonizantes meses de búsqueda, los restos de Michelle Hong-Thi Lee fueron descubiertos en una tumba poco profunda en un área remota y escarpada a unas 12 millas de la casa de Giselle Esteban. El cuerpo se había deteriorado hasta el punto de ser esquelético, lo que hizo imposible para el forense determinar una causa específica de la muerte. Las autoridades en California confirmaron que los restos encontrados en un cañón del área de la bahía de San Francisco pertenecían a la estudiante de enfermería desaparecida que se había desvanecido en mayo. A lo largo del juicio, Giselle permaneció sin emociones. Eligió no testificar en su propia defensa y nunca expresó arrepentimiento. Los observadores notaron su comportamiento frío, sentada inmóvil e inexpresiva, evitando el contacto visual, sin mostrar ninguna reacción a los procedimientos o a los testimonios emotivos de la familia de Michelle. Algunos detalles críticos sobre el encuentro siguieron sin estar claros. Nunca se probó definitivamente si Giselle había esperado en el estacionamiento conociendo la rutina de Michelle o si la había atraído allí con un mensaje, pero los fiscales presentaron una teoría convincente. Giselle, equipada con el conocimiento del horario de Michelle, la emboscó y lanzó un ataque violento repentino, probablemente usando un arma afilada. Este escenario explicaba la presencia de la sangre de Michelle, la rapidez del acto y cómo Giselle pudo colocarla en la parte trasera del coche y alejarse sin ser notada.
El fiscal de distrito pintó un panorama sombrío del crimen. «Lo que tenemos aquí es una sociópata», dijo. «Esto no fue un arrebato espontáneo. Esto fue calculado, estratégico. Ella atacó a alguien que nunca lo vio venir». El jurado declaró a Giselle Diwag-Esteban culpable de asesinato en primer grado. Fiel a su estilo, no mostró emoción cuando se leyó el veredicto. Más tarde comentó que si hubiera estado en el jurado, probablemente también se habría condenado a sí misma. El juez, reflexionando sobre décadas de experiencia, describió la evidencia como una de las más condenatorias que jamás había visto en una sala de audiencias. Giselle Esteban fue sentenciada a 25 años a cadena perpetua. 2 familias habían sido destruidas, una por la violencia sin sentido, la otra por las consecuencias de ella. Durante la sentencia, la familia de Michelle pronunció declaraciones entre lágrimas. Su único hermano, Michael, se quebró mientras hablaba del sueño de Michelle de convertirse en enfermera, al igual que su difunta madre. Esos sueños fueron truncados en la estructura de estacionamiento de un hospital del área de la Bahía. Una vida arrebatada por alguien consumido por los celos y las falsas suposiciones. Los fiscales explicaron que Giselle se había convencido sin pruebas de que Michelle estaba tratando de robar a su novio. Esa creencia equivocada finalmente condujo al asesinato. Giselle más tarde dio a luz a un hijo mientras estaba detenida. El bebé fue puesto bajo el cuidado de su padre. Aunque hubo rumores de que Scott era el padre, él lo negó, y la verdadera identidad del padre del niño nunca ha sido revelada. Después de la muerte de Michelle, su familia convirtió su dolor en propósito, continuando como voluntarios en organizaciones de personas desaparecidas y creando conciencia sobre otras víctimas. Después de esa pérdida insustituible, la familia de Michelle Hwang Thi Lee eligió transformar el dolor extremo en una llama de propósito y esperanza. No solo continuaron el trabajo voluntario con organizaciones de búsqueda de personas desaparecidas, sino que también aumentaron activamente la conciencia pública sobre las víctimas cuyas vidas fueron arrebatadas sin sentido. Construyeron un legado que se elevó por encima de la tragedia, asegurando que la partida de Michelle nunca sería olvidada. En medio de esos esfuerzos incesantes, su hermano, Michael, encontró una profunda fuente de consuelo. Se aferró a la creencia de que el sueño de Michelle de convertirse en una enfermera dedicada, al igual que su difunta madre, finalmente se había realizado en otro lugar. Él cree que, después de tantos meses de separación y un dolor terrible, Michelle ahora está reunida en el abrazo amoroso de su madre. Michael compartió que ese pensamiento no elimina el dolor, pero hace que todo sea un poco menos pesado, un poco menos aterrador. Esa es la paz que encontraron en la memoria de una chica llena de bondad, que vivió y amó con todo su corazón, y cuya historia continuará tocando los corazones de miles, como un recordatorio de que nunca debemos olvidar a aquellos que han perecido debido a los celos y la crueldad de otros. En medio de un pequeño pueblo tranquilo en Colombia, donde la gente está acostumbrada a ver los chalecos naranjas de la defensa civil cada vez que hay una jornada de ayuda, una mañana los habitantes volvieron a ver ese color, pero esta vez tirado e inmóvil a la orilla de la carretera, con la ropa hecha jirones y el cuerpo lleno de heridas. La víctima era una madre soltera que siempre estaba en primera línea cada vez que la comunidad necesitaba ayuda. Sin embargo, cuando Medicina Legal comenzó su trabajo, el ADN encontrado bajo sus uñas no solo reveló una lucha desesperada, sino que también apuntó directamente a un rostro demasiado familiar. Alguien que solía aparecer a su lado en casi todas las actividades solidarias del pueblo. ¿Por qué un compañero de equipo se convirtió en la persona que puso fin a su vida de manera tan cruel? ¿Y qué fue lo que realmente ocurrió en la noche de fiesta antes de que el cuerpo fuera abandonado en el kilómetro 5? El 19 de marzo de 2017, la calma habitual de la comunidad de Agua Azul quedó hecha trizas en una sola mañana. Minutos antes, los vecinos aún se dejaban llevar por el ritmo pausado de la vida en un pueblo pequeño.
Pero tras una llamada de emergencia, las unidades oficiales se dirigieron de inmediato a la zona de El Sural, a la altura del kilómetro 5, donde un hallazgo aterrador los estaba esperando. Cuando las primeras patrullas llegaron, pasadas las 8 de la mañana, toda la carretera que conecta Agua Azul con el municipio de Maní ya comenzaba a llenarse de habitantes asustados, paralizados a ambos lados del camino, sumidos en el estupor. En medio del suelo de grava gris y fría yacía el cuerpo de una mujer, tendido de forma solitaria en una postura que nadie habría imaginado. Las heridas irregulares que se veían con claridad en su piel indicaban que no se trataba de un accidente, sino del desenlace de un ataque violento. Cuando los investigadores entraron en la escena, el área fue acordonada de inmediato y el equipo de criminalística se dispuso a realizar la inspección preliminar. Solo con la observación a simple vista ya registraron múltiples lesiones producidas por un arma cortopunzante, concentradas de forma especialmente grave en el cuello y el pecho. El cuerpo estaba boca arriba, con la cabeza girada hacia un lado y los pies en sentido contrario, como si alguien la hubiera colocado deliberadamente en esa posición. Las piernas abiertas y totalmente expuestas sugerían una puesta en escena profundamente humillante, cargada de connotaciones íntimas y oscuras. La ropa de la víctima había sido rasgada desde el cuello hasta los tobillos, dejando al descubierto el nivel de brutalidad del ataque que tuvo que soportar. Cuando el cuerpo fue trasladado al Instituto de Medicina Legal, el informe pericial provocó aún más escalofríos en quienes seguían el caso. La víctima presentaba un total de 22 puñaladas en el torso y una herida mortal adicional en el cuello. En criminología, este grado de violencia se conoce como overkill, un término utilizado para describir aquellos casos en los que el número de lesiones sobrepasa con creces lo necesario para causar la muerte, reflejando una explosión emocional extrema en el agresor. El overkill suele estar ligado al rencor, a la rabia contenida o a una necesidad de ejercer un control absoluto sobre la víctima. Pero lo que más llamó la atención de los peritos fue la presencia de restos de ADN en el cuerpo, lo que señalaba la posible existencia de una agresión de carácter íntimo antes o durante el asesinato. Y a partir de ese detalle, la investigación comenzó a girar hacia una dirección completamente distinta. Un escenario en el que el autor del crimen podía no ser un desconocido, sino alguien que había estado muy cerca de la víctima. En ese momento, la identidad de la víctima aún no había sido confirmada de manera oficial. Sin embargo, en Agua Azul ya empezaba a murmurar un nombre: Edenis Barrera, la mujer de 32 años que no había regresado a casa la noche anterior. Su ausencia empezó a inquietar a la familia y a los vecinos, y pronto terminarían por conocer la dolorosa verdad. Liliana Barrera, al saber que su hermana Edenis no había dormido en casa, fue de inmediato a su vivienda. Allí encontró a su sobrino de 11 años solo en el hogar. El niño le confirmó que su madre no había vuelto esa noche. María Selmira Correa, una amiga cercana de Edenis, también se enteró de la desaparición. La noticia la dejó en shock, porque el día anterior se habían visto y nada parecía fuera de lo normal. Sin embargo, la preocupación se convirtió rápidamente en alarma cuando comenzaron a circular las imágenes del cadáver. La ropa completamente desgarrada coincidía exactamente con la que Edenis llevaba puesta la última vez que la vieron con vida. Pocas horas después, tras el cotejo de huellas dactilares y el reconocimiento visual por parte de la familia, el Instituto Forense confirmó lo que todos temían. El cuerpo pertenecía a Edenis Barrera Benavides. John Enales, director de la Fiscalía en Casanare, explicó que la forma en que había sido colocado el cuerpo de Edenis no podía ser producto del azar. Esa postura buscaba exponerla deliberadamente, con el objetivo de vulnerar su dignidad, incluso después de muerta. Este detalle se convirtió en un elemento clave que llevó a los investigadores a sospechar que el asesino no era alguien ajeno a su vida, sino una persona muy cercana, que conocía a fondo su realidad. En el momento de su muerte, Edenis era madre de 2 hijos varones, de 11 y 16 años. Trabajaba como auxiliar de cocina y soñaba con estudiar gastronomía, aunque las circunstancias nunca se lo habían permitido.
Ese sueño no era solo un intento de cambiar su destino, sino también la forma en que Denis expresaba su amor por la cocina, algo que ella practicaba en silencio en la pequeña cocina de su casa, donde cada comida era un esfuerzo por compensar las carencias de su infancia. Su vida no había sido fácil. Fue criada por su madre, María Benavides, quien se hizo cargo ella sola de 6 hijos sin ningún tipo de apoyo, ni de una pareja ni de familiares cercanos. El peso de esa responsabilidad volvió a María una mujer severa, incluso dura, y la relación entre madre e hija no siempre fue armoniosa. Pero Denis nunca le guardó rencor. Al contrario, siempre intentaba hablar con su madre desde la comprensión y el cariño, como si entendiera que los regaños y las exigencias que recaían sobre ella nacían de una vida marcada por el sufrimiento. Liliana, una de sus amigas más cercanas, contaba que Eden siempre se mostraba optimista, a pesar de haber pasado por todo tipo de dificultades, desde la falta de dinero hasta los problemas dentro del hogar. Donde estaba Denis había risas. Era de esas personas que, aun estando tristes, intentan disimularlo para no preocupar a los demás. Además de su trabajo como auxiliar de cocina, todos los que la conocían sabían que Denis tenía una pasión muy fuerte por ayudar a los otros. Tenía una vocación de servicio a la comunidad muy marcada. Ser parte de la defensa civil no le aportaba beneficios económicos, pero Denis lo hacía con total entrega. Siempre era la primera en ofrecerse cuando el pueblo necesitaba apoyo. Organizar grupos, trasladar víveres o asistir a personas mayores que vivían solas durante la temporada de lluvias. Lo hacía de manera natural, sin esperar nada a cambio, como si aportar un poco de bondad al mundo formara parte de quién era ella. Sin embargo, su estilo de vida no siempre era bien visto por quienes la rodeaban. Según su hermana, Denis llevaba una vida bastante libre. Después de largas jornadas de trabajo, le gustaba salir por las noches, tomar unas copas con sus amigas, bailar, conversar y disfrutar la sensación de olvidar por un momento las preocupaciones diarias. Esa forma de vivir en ocasiones más desenfadada de lo que una familia conservadora de un pueblo pequeño estaba dispuesta a aceptar generaba fricciones. Esa manera de vivir provocó ciertas tensiones dentro de la familia. Su madre, doña María, contaba que le había advertido en numerosas ocasiones que debía moderar sus salidas, que debía centrarse más en el hogar, pero Denis no le hacía caso. Ella sentía que ya era adulta y tenía derecho a vivir como la hacía sentir feliz. Aunque la querían, muchos en la familia no estaban de acuerdo con sus decisiones personales. Y fue justamente en ese ambiente de opiniones divididas y susurros constantes cuando, al inicio de la investigación, empezaron a surgir varios nombres como posibles sospechosos. Entre ellos, el que más llamó la atención fue el de Óscar Medina, la pareja de Denis y el hombre que vivía con ella en ese momento. A simple vista, su relación no parecía tan distinta a otras, pero la actitud de Medina el día en que encontraron el cuerpo despertó muchas preguntas. Su reacción fue demasiado fría, como si lo ocurrido no le afectara en absoluto. Las personas que conocían a la pareja también comenzaron a desconfiar. Amigos y familiares de Denis coincidían en que la reacción de Medina era, como mínimo, extraña. Lo más llamativo fue que, pocas horas después de que se conociera el crimen, Óscar abandonó la casa que compartía con Denis. Hizo las maletas y se fue sin dar ninguna explicación. Ese comportamiento llevó a muchos a pensar que el crimen podría haber tenido su origen en un conflicto de pareja. Liliana, la hermana de la víctima, no tardó en manifestar sus sospechas. Percibió varias actitudes extrañas y decidió llamar directamente a la policía, señalando a Medina como un posible responsable del crimen. Cuando fue citado a declarar, sus respuestas no disiparon las dudas, sino que las reforzaron. Dijo que había llegado a la casa a las 6 de la tarde del 18 de marzo y que, al entrar, Denis ya no estaba. Añadió que había estado bebiendo desde las 8 de la noche y que se había quedado en casa con el hijo menor de Denis.
Sin embargo, los investigadores contemplaban la posibilidad de que Medina hubiera salido de madrugada para cometer el crimen y regresado antes del amanecer, sin que nadie notara su ausencia. Mientras tanto, la presión social aumentaba. La comunidad de Agua Azul y todo el departamento de Casanare comenzaron a exigir justicia. Las mujeres de la zona se sentían vulnerables y desprotegidas, aun cuando todavía no se había identificado a un culpable. La fiscalía adoptó una postura clara. El asesinato de Edenis Barrera no se investigaría como un homicidio común, sino como un feminicidio, es decir, un crimen motivado por el hecho de que la víctima era mujer. La decisión se basaba en la brutalidad del ataque y en los resultados de la necropsia. El director de la Fiscalía de Casanare, John Enales, expresó la gravedad del caso con una frase contundente. No solo la degollaron, también tenía heridas que no eran mortales, heridas que demuestran que la atacaron con odio. Aún así, la investigación dio un giro inesperado cuando apareció un testimonio clave. Tras la declaración de Medina, la policía se dirigió al último lugar donde se había visto a Edenis con vida, el Coliseo del Corregimiento de San José del Bubuy. En ese momento se celebraban allí las fiestas patronales y entre las personas que trabajaban durante la noche estaba Judith Vargas, encargada del servicio de baños. Según su testimonio, alrededor de las 3 de la madrugada del 19 de marzo, Edenis llegó a los baños en evidente estado de embriaguez y acompañada por un hombre. Fue él quien pagó la entrada. Judith recordaba perfectamente a esa persona. Se trataba de Daimer Ipus, apodado El Gato, un joven voluntario de la Defensa Civil en Agua Azul, muy conocido en la comunidad por su participación en diversas labores sociales. De inmediato, Ipus fue citado a declarar. Confirmó que había estado con Edenis aquella noche. Dijo que habían bebido juntos y que luego, según su versión, cada uno se había ido a su casa entre las 2 y las 3 de la madrugada. Por ser la última persona que se vio en compañía de Edenis antes de su muerte, Daimer Ipus se convirtió en el segundo sospechoso. No tenía antecedentes penales y realizaba distintos trabajos, además de colaborar con algunas entidades públicas del municipio. Hasta ese momento, todas las sospechas habían recaído en una sola persona, pero la nueva información amplió por completo el alcance del caso. Quedaba claro que la muerte de Edenis Barrera era mucho más compleja de lo que parecía al principio y que era necesario reconstruir minuciosamente cada movimiento que ella hizo y cada persona que estuvo cerca de ella aquella noche. El 22 de marzo de 2017, la policía llevó a cabo un allanamiento en la casa de Daimer Ipus. El objetivo era encontrar la ropa que él había llevado la noche en que estuvo con Edenis y la motocicleta que utilizó durante la madrugada. La moto fue hallada justo en la entrada de la vivienda. Los agentes incautaron un pantalón vaquero azul oscuro, unas zapatillas deportivas, una camiseta oscura, una gorra y un bolso tipo canguro. Todo fue embalado y enviado a medicina legal para determinar si contenía rastros biológicos de Edenis. Paralelamente, la policía judicial solicitó el registro de llamadas de Edenis, en particular las realizadas en la madrugada del 19 de marzo. Los registros revelaron un dato crucial. A las 3:15 de la madrugada, Edenis hizo la última llamada. El destinatario fue su amigo, Carlos Uriel Díaz. En esa breve conversación, Edenis le pidió que fuera a recogerla, porque había discutido con su novio y él la había dejado sola en San José del Bubuy. Carlos relató que estaba dormido y que la llamada lo tomó completamente por sorpresa. Notó que ella había estado bebiendo, pero no la escuchó llorando ni alterada. Sin embargo, mencionó un detalle importante. Durante la llamada percibió la voz de otro hombre de fondo. Eso indicaba que Edenis no estaba sola. Al principio, Carlos dijo que iría a buscarla, pero luego apagó su teléfono durante unos 20 minutos. Cuando lo encendió de nuevo e intentó llamarla, ya era demasiado tarde. El teléfono de Edenis estaba apagado. Todo apuntaba a que, para ese momento, ella ya había sido asesinada. Oscar Medina siguió afirmando desde el principio que no había estado con Edenis durante la noche y la madrugada en que ocurrió el crimen.
Según su versión, tras una jornada de trabajo, regresó a casa la noche del 18 de marzo y solo encontró al hijo menor de Denis. Cuando le preguntó dónde estaba su madre, el niño le respondió que se había ido con unas amigas. Oscar dijo que esperó su regreso, pero como ella no volvió ni esa noche ni a la mañana siguiente, decidió hacer las maletas e irse de la casa. Esa decisión, tomada poco después del hallazgo del cuerpo, lo colocó rápidamente como principal sospechoso. Ante las autoridades explicó que se había ido porque estaba cansado de una conducta que, según él, se repetía desde hacía tiempo en la relación. Estaba convencido de que Denis no iba a cambiar y optó por marcharse de manera definitiva. Durante las primeras semanas, la investigación avanzó lentamente mientras se esperaban los resultados de las pericias forenses, las cámaras de seguridad y los registros telefónicos. Los datos del celular de Oscar demostraron que, durante la madrugada del 19 de marzo, él no había salido de casa y su coartada empezó a cobrar fuerza. Esto coincidía con el testimonio del hijo de Denis, quien aseguró que su madre no había vuelto aquella noche y que Oscar había permanecido con él en casa, tal como el hombre declaró. Con esa información, las autoridades decidieron excluirlo, al menos de momento, como sospechoso directo. Con Medina fuera del foco, todas las miradas comenzaron a dirigirse hacia Dahmer Ypus. Aunque él seguía negando cualquier vínculo con el crimen, la fiscalía empezó a profundizar en su posible participación. Pocos días después del asesinato se le ordenó comparecer en medicina legal para entregar muestras biológicas, incluida sangre. Los investigadores querían cotejar esas muestras con las encontradas en la escena del crimen y en el cuerpo de la víctima. Al mismo tiempo, empezaron a reconstruir lo sucedido aquella madrugada. Varios testigos afirmaron haber visto juntos a Denis y a Dahmer alrededor de las 3 de la mañana en la zona de El Bubuy. Las imágenes de una cámara cercana a la estación de policía confirmaron esas declaraciones. En el video se les veía acercarse al lugar, hablar brevemente y luego subirse a una moto, con Dahmer al frente y Denis sentada detrás. Aunque no se distinguían bien los rostros por la oscuridad, las siluetas y la ropa coincidían. La cámara registró cómo se alejaban en dirección a Agua Azul. Esa fue la última vez que se vio a Denis con vida. Casi un mes después surgieron pruebas determinantes. Los expertos analizaron el historial de llamadas entre Dahmer y Denis y descubrieron que no había ninguna comunicación entre ellos durante esa madrugada. Para los investigadores eso fue clave. No se llamaron porque estaban juntos. La investigación se centró entonces en los objetos incautados en casa de Dahmer. Con el uso de reactivos especiales, los peritos detectaron restos sospechosos de sangre en su ropa, aunque a simple vista las prendas parecían limpias. También examinaron la motocicleta y hallaron una mancha en el pedal. La prueba de ADN confirmó que esa sangre pertenecía a Denis. Además, hubo otra evidencia fundamental. Los peritos compararon el ADN de fragmentos de piel encontrados bajo las uñas de Denis con una herida que Dahmer tenía en el antebrazo. El resultado fue totalmente concluyente. Coincidían. Esto reforzaba la hipótesis de que Denis se había defendido y que conocía a su agresor, y también que Dahmer era el responsable de su muerte. La investigación duró 32 días. Con todas las pruebas sobre la mesa, un juez de Agua Azul ordenó la captura de Dahmer Ypus Medina, acusándolo formalmente del delito de feminicidio en perjuicio de Denis Barrera. A mediados de abril, Dahmer Ypus Medina fue detenido en plena vía pública, en el parque principal de Agua Azul. Estaba nervioso, pero no pronunció palabra. El traslado al Palacio de Justicia fue complicado, ya que más de 150 personas se acercaron indignadas, y la jueza del caso tuvo que intervenir para calmar a la multitud que clamaba por justicia. Finalmente, el acusado fue llevado bajo estricta custodia. En las audiencias, la fiscalía presentó todas las pruebas: la sangre encontrada en su ropa y en la motocicleta, las imágenes de las cámaras, los testimonios y el ADN hallado bajo las uñas de Denis. Todo eso sustentó la acusación por feminicidio.
El caso no fue tratado como un homicidio común, ya que Dennis fue asesinada con una brutalidad excepcional, tal como se evidenció en la posición del cuerpo, la cantidad de heridas y el contexto de una agresión aparentemente sin motivo claro. Al final, cuando todas las pruebas se volvieron imposibles de refutar, Dahmer confesó el crimen, aunque nunca explicó por qué lo hizo. La fiscalía sostuvo la hipótesis de que entre ellos existía una relación ambigua, posiblemente unilateral. Se cree que Dennis rechazaba los sentimientos de Dahmer y que esas negativas constantes alimentaron un profundo resentimiento en él, dando lugar a una reacción violenta. 4 meses después del asesinato, el 18 de julio, se dictó sentencia. El juez Daniel Cortés lo condenó a 390 meses de prisión, es decir, 32 años y medio, por el delito de feminicidio agravado en perjuicio de Dennis Barrera Benavides. La muerte de Dennis dejó una herida profunda en su familia. Su hermana Liliana la recuerda como una mujer fuerte que luchó sola contra las dificultades de la vida y sacó adelante a sus 2 hijos. Era el pilar de su hogar. En su testimonio, Liliana Barrera recalcó que el asesinato de su hermana no solo le arrebató la vida, sino que destrozó por completo a toda la familia. Ella envió un mensaje a las mujeres que sufren violencia, que no guarden silencio, que no esperen hasta que sea demasiado tarde, que piensen en sus hijos, en su propia vida y que busquen ayuda, porque vivir con miedo nunca es algo normal ni algo que deba aceptarse. Eso no es solo un consejo cualquiera, sino la voz que nace de una pérdida inmensa, de la herida abierta en el corazón de una hermana que vio cómo la vida de la otra fue arrebatada de manera cruel e injusta. Liliana compartió que si Dennis hubiera podido alzar la voz antes, si alguien hubiera detectado a tiempo las señales de peligro que la rodeaban, quizá hoy todo sería distinto. Por eso desea que la historia de su hermana no se quede únicamente en la tristeza y el duelo, sino que se convierta en una advertencia para miles de mujeres que todavía sufren en silencio. Cada paso que se da para pedir ayuda, por pequeño que parezca, puede ser el inicio del camino para escapar del peligro. Ella espera que las familias donde existen conflictos y las relaciones en las que ya se perciben control o violencia puedan reconocer la situación y cambiar a tiempo para que nadie más tenga que enfrentar un final tan trágico como el de Dennis. También recuerda que la comunidad puede ser un refugio seguro, un vecino atento, una amiga dispuesta a escuchar o incluso un desconocido que se anima a intervenir. A veces, un solo gesto puede salvar una vida. En su mensaje final, la voz de Liliana se quiebra al decir que Dennis no fue solo una víctima. Fue madre, hermana, amiga y una mujer que dedicó gran parte de su vida a ayudar a los demás. Y precisamente por eso, su muerte duele todavía más. Alguien que siempre tendió la mano a la comunidad no pudo ser protegida por esa misma comunidad en el momento decisivo. Ella desea que cada persona que escuche esta historia recuerde que la violencia no distingue clase social, edad ni género, y que en muchas ocasiones proviene de quienes más se confía. Hay que aprender a reconocer las señales de alerta, tener el valor de alzar la voz por quienes aún no pueden hacerlo, y mantenernos abiertos a escuchar esas historias que parecen pequeñas, pero que pueden significar la salvación de una vida. Una vez más, agradece al público por haber acompañado este relato. Gracias por dedicar tiempo a escuchar la historia de Dennis y por permitir que el dolor de su familia se transforme en un impulso para que la sociedad sea más consciente, más sensible y más humana. Ojalá que cada uno de nosotros, esté donde esté, pueda convertirse en una mano tendida, en una luz en medio de la oscuridad para quienes caminan envueltos en el miedo. En nombre del programa, desea a todos paz, fortaleza y la valentía necesaria para protegerse a sí mismos. Hasta una próxima emisión.
En medio del tranquilo vecindario de Bushey, Hertfordshire, donde la gente está acostumbrada a ver jardines bañados por el sol y escuchar el canto de los pájaros al amanecer, una noche de verano se convirtió en una tragedia inimaginable. 3 mujeres de una misma familia, la madre y 2 hijas, fueron brutalmente asesinadas dentro de la casa que alguna vez llamaron hogar. Sin señales de allanamiento, sin gritos que se oyeran a lo lejos, solo quedó un silencio absoluto. Y cuando se hizo público el nombre del autor, todo el Reino Unido quedó consternado. No era un desconocido, sino alguien en quien una de las víctimas había confiado y a quien había amado profundamente. ¿Qué hizo que un hombre que había servido en el ejército se convirtiera en un asesino de sangre fría? ¿Y por qué aquella tragedia comenzó con una relación aparentemente normal? La vida de Carol Hunt se construyó sobre la base de la familia. Una familia en la que el amor, la bondad y la honestidad eran el núcleo. A los 61 años era considerada el modelo de una mujer afable, sociable y que siempre ponía a los demás por delante. A ojos de los vecinos, Carol era la persona que siempre sonreía al saludar en la puerta, la que a menudo llevaba pasteles para compartir con la familia de al lado, y la que nunca permitía que nadie se sintiera olvidado. Durante décadas fue el apoyo firme de su esposo, John Hunt, un veterano comentarista de carreras de la BBC. Mientras él viajaba constantemente por trabajo, Carol asumía en silencio todas las responsabilidades del hogar. Cuidaba de sus hijas y mantenía la casa llena de risas. Para ella, la felicidad no estaba en el brillo ni en la fama, sino en las noches de cena en familia, en ver a sus 2 hijas crecer con amor e independencia. Sus amigos y vecinos describían a Carol como la persona más dulce que habían conocido, alguien capaz de transmitir paz a cualquiera que estuviera a su lado. Creció en esta misma comunidad de Bushey, donde la gente se conoce por generaciones. Carol mantenía el contacto con sus amigas de la infancia, recordaba los cumpleaños de cada una y siempre era la primera en enviar buenos deseos o preguntar por alguien cuando algo no iba bien. Su amabilidad, desde la forma suave de hablar hasta su atención delicada, jamás se desvaneció con los años. Sus 2 hijas, Hannah y Louise, eran el mayor orgullo de la familia. Ambas heredaron el corazón bondadoso y la fortaleza de su madre, aunque cada una lo expresaba a su manera. Hannah, de 28 años, trabajaba en el Servicio Nacional de Salud, NHS. Era una joven práctica, sincera y llena de compasión, siempre dispuesta a ayudar a pacientes y compañeros. Quienes trabajaban con ella decían que transmitía energía positiva. Sabía escuchar y anteponía el bienestar de los demás. En su vida personal, Hannah estaba en una relación feliz y era conocida por proteger y cuidar profundamente a las personas que amaba. Louise, de 25 años, tenía un carácter más fuerte y creativo. No eligió un camino tan estable como el de su hermana. Decidió emprender por cuenta propia y abrió la peluquería canina Groom & Glow en el jardín trasero de la casa. Era un espacio pequeño pero lleno de vida, donde Louise volcaba su pasión por los animales. Los vecinos solían verla reír mientras bañaba a un cachorro o tararear una melodía mientras cepillaba a una mascota. No solo amaba a los animales, también sabía querer a las personas. Vivía con plenitud, honestidad y una mirada siempre generosa hacia los demás. La familia Hunt, vista desde fuera, era el símbolo de un hogar sencillo pero sólido, donde el amor, la bondad y el respeto mutuo eran los lazos que los unían. Nadie podía imaginar que en esa misma casa, algún día, la tragedia llegaría para arrebatarles todo lo que habían atesorado. Louise era una joven ambiciosa, querida por todos en el vecindario y profundamente leal a su familia y amigos. Siempre ponía a la familia en primer lugar, ayudaba a su madre a cuidar el jardín del frente y compartía con su hermana Hannah pequeños planes de trabajo. Para Louise, el éxito no era algo ostentoso, sino la sensación de hacer lo que amaba, vivir cerca de los suyos y ser libre en el pequeño mundo que ella misma había construido. La familia Hunt era reservada, cálida y rara vez buscaba llamar la atención.
No eran ruidosos ni pretenciosos, vivían con sencillez, disfrutando de las cosas pequeñas, las cenas en familia, las excursiones de fin de semana y la costumbre de ver cada noche las noticias deportivas narradas por el propio John Hunt. El trabajo de John, comentarista de carreras de la BBC, lo mantenía a menudo fuera de casa por los turnos y los eventos. Pero para Carol, Hannah y Luis, cada vez que él regresaba era una ocasión para reunirse, reír y contarse las cosas del día. Su casa, en Ashling Close, Bushy, siempre fue un pequeño símbolo de paz. Un lugar con risas, con el olor a pasteles de Carol y con la luz cálida que se filtraba por la ventana cada noche. Para los demás, eran una familia unida por el amor, el respeto y la confianza mutua. El tipo de familia que parecía indestructible. Sin embargo, en una noche de verano de julio, aquella calidez fue reemplazada por un horror inimaginable. Nada en Ashling Close anunciaba peligro. Los vecinos seguían oyendo risas y veían las luces habituales. Carol, Hannah y Luis comenzaron su noche como cualquier otra, normal, familiar y segura. Pero pocas horas después, sus nombres aparecerían en todos los periódicos, ya no vinculados a la bondad o al amor, sino a una tragedia que dejó mudo al Reino Unido. Y todo comenzó por un hombre a quien Luis había amado, Kyle Marcus Clifford. El camino de Kyle estuvo ligado al servicio. Vistió el uniforme de la Queen's Dragoon Guards, donde fue entrenado en disciplina, resistencia y precisión. Pero fuera de ese entorno fue emergiendo una faceta completamente distinta. Algunas personas que lo conocieron percibían un encanto superficial, mientras que quienes estaban más cerca hablaban de volatilidad, afán de control e inestabilidad. A los 26 años, Kyle Marcus Clifford parecía carecer de una dirección clara en la vida. Vagaba entre relaciones, ocultaba secretos y escondía partes de sí mismo. En las aplicaciones de citas proyectaba una imagen cuidadosamente pulida que no se correspondía con la realidad. Louise Hunt mantuvo una relación sentimental de 18 meses con Kyle Marcus Clifford. Con el tiempo, quienes estaban cerca de Louise empezaron a notar señales preocupantes. Sus amigos y su familia decían que su confianza se iba erosionando, que él limitaba su independencia y hacía comentarios que la hacían sentirse pequeña. Su hermana Hannah lo describía sin rodeos como arrogante y falto de respeto. Los observadores notaron que la personalidad vibrante de Luis se volvía más callada cuando él estaba cerca. El punto de quiebre llegó a finales de junio de 2024, cuando asistieron juntos a una boda. Allí, Clifford la humilló abiertamente. Se jactó ante otros de haber sido íntimo con varias personas en la fiesta y se burló de Luis con comentarios despectivos, incluso riéndose de algo tan trivial como que no supiera usar el horno. Lo que debía ser un día alegre le dejó heridas profundas. Al día siguiente, Luis decidió que algo tenía que cambiar. Le envió un mensaje a Clifford. Necesitaban hablar. En su intercambio, quedó claro que la relación se desmoronaba. Luis admitió sentirse agotada y abatida. Dijo que la relación le chupaba la vida. Confesó que había llorado demasiadas veces. Para ella, el peso del control y la crueldad se había vuelto insoportable. El día 26 de junio, Louise Hunt puso fin a la relación. Le dijo a Kyle que debía alejarse por su salud y su paz mental. En su mensaje le agradeció los momentos buenos y le deseó lo mejor. Al principio, la respuesta de Clifford pareció serena y controlada. Incluso dijo que quizá ahora ambos podrían empezar a sanar. Pero esa calma no duró. Días después, el rechazo comenzó a calar. Clifford se convenció de que la familia de Luis la había animado a dejarlo y arraigó el resentimiento. Se sumergió en contenidos tóxicos en línea, videos y foros impregnados de violencia y misoginia. Su formación militar le había dado habilidades de planificación y uso de armas, pero su incapacidad para aceptar la pérdida de control lo volvía peligroso. Tras la ruptura, su comportamiento cambió de forma evidente. Ya no parecía una pareja herida, sino un hombre que se preparaba metódicamente para la violencia.
El día 28 de junio de 2024, una cámara de seguridad captó a Clifford comprando una cuerda de 30 metros en una tienda local. Esa misma cuerda se hallaría después en la escena, usada para atar a Louise Hunt. 2 días después, el día 30 de junio, su actividad en línea reveló nuevas búsquedas: ballestas, carabinas de aire y armas que pudieran emplearse en un asalto planificado. El día 2 de julio, Clifford consultó la página de Facebook de Carol Hunt, quizá para confirmar rutinas del hogar. Ese mismo día llamó a su hermano Bradley Clifford, ya conocido por un pasado violento, un vínculo que la policía investigaría a fondo. En los días siguientes surgieron más señales inquietantes. Encargó una ballesta por internet junto con 6 flechas de carbono y un dispositivo de tensado, gastando alrededor de 357 libras. También compró un cuchillo de carnicero de alto nivel de 25 centímetros por 89 libras. Otro pedido de una carabina de aire nunca llegó, pero su intención era clara. Acumuló cinta adhesiva, que luego se usaría para atar a Louise, y guardó bidones de gasolina en su vehículo. Los investigadores también encontraron botellas de vodka en la casa de los Hunt con sus huellas dactilares, relacionadas con búsquedas sobre la inflamabilidad del alcohol. Las pruebas sugerían que pudo haber considerado iniciar un incendio como parte de su plan, aunque finalmente no lo llevó a cabo. Incluso el día de los asesinatos, el historial de búsquedas de Clifford revelaba una preparación escalofriante. Consultó carreras de caballos hoy, aparentemente para verificar si John Hunt estaría fuera por trabajo antes de entrar en la casa. Cada paso, comprar la cuerda, las armas y la cinta, formaba una estela de premeditación. No fue un arrebato, sino un plan afinado durante días, impulsado por el control y dirigido a una intención letal. La noche del día 9 de julio de 2024, la casa de los Hunt seguía tan ordinaria como siempre. Pero al caer la tarde, Clifford llegó con la mente fija en lo que iba a hacer. Alrededor de las 6:30 de la tarde, se acercó a la puerta principal. Dentro estaba Carol Hunt, alguien a quien conocía bien. Esa familiaridad le permitió ganarse su confianza lo suficiente como para entrar. No se sabe qué palabras usó para convencerla, pero en cuanto la puerta se abrió, todo cambió. Casi de inmediato, Clifford atacó a Carol con el cuchillo de carnicero de 25 centímetros que había comprado días antes. La agresión fue rápida y brutal, ejecutada con fría precisión. Después de matarla, salió un momento al coche y recuperó la ballesta y las flechas, preparándose para lo que aún faltaba. Cuando volvió a entrar en la casa de los Hunt, Carol ya había fallecido. El hogar, silencioso salvo por su cuerpo, se convirtió en el escenario de la siguiente parte de su plan. Durante casi una hora, Clifford esperó adentro, sabiendo que Louise volvería en algún momento desde su módulo de peluquería canina en el jardín. Ella no tenía forma de saber lo que ya había ocurrido. Cuando finalmente cruzó la puerta, tenía la guardia baja. Su madre estaba a una habitación de distancia, pero nunca sospechó la verdad. Clifford actuó con rapidez. Con la cinta adhesiva que había llevado, ató las muñecas y los tobillos de Louise, la amordazó y la tomó como rehén. Lo que siguió no fue un arrebato frenético, sino un acto calculado de crueldad. Según la fiscalía, durante un tiempo, Louise fue sometida a una agresión sexual violenta, impulsada por el resentimiento y la rabia de Clifford por haber sido rechazado. Sus actos fueron deliberados, metódicos y sádicos. En algún momento, la agresión dio paso al asesinato. Clifford alzó la ballesta que había comprado recientemente y disparó, matando a Louise dentro de la casa donde había crecido. Pero la violencia de la noche no terminó ahí. No mucho después, Hannah Hunt regresó de su turno en el NHS. Al entrar en la casa familiar, se encontró con un horror inimaginable. Clifford apuntó la ballesta hacia ella también y disparó antes de que pudiera escapar. Incluso gravemente herida, Hannah mostró un valor extraordinario. Logró llamar a los servicios de emergencia y dijo que creía que iba a morir. Sus palabras desesperadas resultaron trágicamente acertadas.
A las 7:10 de la tarde llegaron los paramédicos, policías y los primeros intervinientes. Pero dentro, la devastación ya era total. Carol, Luis y Hannah habían perdido la vida. Los asesinatos, perpetrados en apenas unas horas, llevaban las marcas claras de un plan puesto en marcha mucho antes de que Clifford llegara a la puerta de los Hunt. La tranquila calle residencial se transformó en una escena del crimen y en el punto de partida de una gran investigación. La policía de Hertfordshire remitió inmediatamente el caso a la Unidad de Delitos Graves de Bedfordshire, Cambridgeshire y Hertfordshire. La casa de los Hunt fue acordonada mientras los equipos forenses comenzaban a documentar minuciosamente cada detalle de la violencia que se había desarrollado dentro. Recogieron la cinta utilizada para inmovilizar a Luis, flechas de la ballesta y pruebas claras de una lucha brutal. El análisis de los patrones de sangre permitió reconstruir la secuencia de los ataques. Una pista crucial llegó rápidamente. Una cámara de timbre captó a Clifford saliendo de la propiedad de los Hunt, lo que dio a los investigadores su primer vínculo concreto con el sospechoso. Los detectives ampliaron la búsqueda a otras grabaciones de CCTV y cámaras de timbre del vecindario, recomponiendo gradualmente sus movimientos antes y después de los asesinatos. Luego llegó una prueba estremecedora, un mensaje que Hannah había enviado a su pareja en medio del calvario que decía: «Kyle está aquí ahora, nos está atando». El texto confirmó no solo la presencia de Clifford, sino que los hechos se desarrollaban en tiempo real. Los investigadores descubrieron pronto otra pista inquietante. Desde el teléfono de Luis se envió un mensaje a su padre, John Hunt, preguntando cuándo volvería a casa. Los detectives sospecharon rápidamente que el mensaje no lo había enviado Luis, sino Clifford, que ya controlaba la casa y a sus ocupantes. En pocas horas, la policía pudo construir una cronología detallada. Clifford había ejecutado un ataque premeditado usando armas compradas específicamente para ese fin, dejando un rastro digital que eliminaba cualquier duda sobre su intención. El CCTV lo mostró en los días previos a los asesinatos comprando cinta adhesiva, cuerda y bidones de gasolina, elementos que sugerían que había considerado resultados aún más oscuros. El análisis forense vinculó directamente las flechas de ballesta con el modelo que había comprado por internet. Y los investigadores confirmaron que, en los días previos a los asesinatos, Clifford había estado en contacto con su hermano Bradley, cuyo pasado violento arrojaba una sombra aún más oscura sobre el caso. Las pruebas de ADN no dejaron lugar a dudas. El material recuperado de las ataduras y las armas vinculó directamente a Kyle Marcus Clifford. Incluso el embalaje desechado del cuchillo de carnicero coincidía con los registros de compra, aunque el cuchillo nunca se recuperó, una evidencia de que se deshizo de él durante la huida. El CCTV completó el resto de la imagen. Más tarde, ese mismo día de los asesinatos, las cámaras captaron a Clifford en un gimnasio moviéndose con la misma calma y deliberación mostradas en grabaciones anteriores. Los investigadores también descubrieron que, horas antes de los asesinatos, en la mañana del día 9 de julio, había visitado un centro de jardinería con su familia, comportándose como si fuese un día cualquiera. Dadas sus recientes compras de armas, su vínculo directo con Luis y el creciente rastro forense, la policía de Hertfordshire identificó rápidamente a Clifford como su principal sospechoso. Reconociendo la amenaza que representaba, actuaron con rapidez. En cuestión de horas tras los asesinatos, su nombre y fotografía se difundieron al público con advertencias de que podría ir armado y que no debía ser abordado. La cacería humana se intensificó con urgencia. Las carreteras alrededor de Bushy fueron cerradas, los helicópteros sobrevolaron la zona y se desplegaron unidades armadas. Los equipos de inteligencia rastrearon sus movimientos utilizando reconocimiento automático de matrículas, datos telefónicos y CCTV. Para la tarde del día 10 de julio, la búsqueda terminó en el cementerio de Lavender Hill, en Enfield, a unos 20 metros de la escena del crimen. Los agentes armados se acercaron y hallaron a Clifford gravemente herido tras haberse disparado con la ballesta. No se efectuaron disparos.
Fue llevado con vida al hospital bajo custodia armada, pero las heridas lo dejaron paralizado del cuello hacia abajo. Su captura puso fin a una búsqueda nacional que dominó los titulares durante 24 horas. Para los investigadores, sin embargo, era solo el comienzo de comprender la ideología y la planificación detrás de uno de los casos de asesinato más oscuros de Hertfordshire. El análisis digital de los dispositivos de Clifford pronto reveló patrones perturbadores. En los días previos a los asesinatos, había consumido pornografía violenta y material misógino. Menos de 24 horas antes de los crímenes, buscó el podcast de Andrew Tate. El apellido Clifford ya era conocido en la historia criminal británica. En el año 2017, el hermano mayor de Kyle, Bradley Clifford, fue condenado por el asesinato de Song Khan, de 18 años, en Londres. Aquel ataque comenzó con un altercado de tráfico y escaló a una persecución a alta velocidad por las calles de la ciudad. Cuando Khan perdió el control de su ciclomotor y se estrelló, Bradley lo arrolló con su coche y luego lo golpeó con un bate de béisbol ante testigos. La brutalidad conmocionó a la capital y Bradley fue sentenciado a cadena perpetua con un mínimo de 23 años. El padre de Subahun, Muhammad Khan, calificó el asesinato de incomprensible y habló del vacío permanente que quedó en su familia. Sus palabras resonarían años después, cuando salieron a la luz los crímenes de Kyle. Aunque la fiscalía dejó claro que no había pruebas de que Bradley participara en los asesinatos de Kyle, los registros telefónicos mostraron que los hermanos habían estado en contacto en las semanas previas, incluyendo conversaciones sobre la compra de una ballesta. Los investigadores nunca pudieron establecer si ese intercambio influyó directamente en las acciones de Kyle, pero la conexión entre dos hermanos vinculados por actos separados de violencia extrema añadió una capa escalofriante al caso. En los días posteriores a los asesinatos, el dolor de la familia Hunt quedó al descubierto. John Hunt habló de la pérdida insoportable de su esposa y sus dos hijas, llamándola una herida que nunca sanará. Su hija sobreviviente, Amy, describió a la familia como rota sin remedio, diciendo que la vida cotidiana ahora le resultaba irreconocible. La pareja de Hannah recordó su voz aterrada durante la llamada que hizo a la policía, mientras que los amigos de Louise destacaron su valentía al dejar una relación de control, una decisión que requirió una enorme fortaleza. La comunidad de Bushey se reunió en vigilias a la luz de las velas. Cientos de personas permanecieron en silencio en Ashling Close, con el resplandor de las velas alineando la calle en homenaje a Carol, Hannah y Louise. En los días que siguieron, la atención pública pasó de la búsqueda del sospechoso a las preguntas más profundas que surgieron. Salieron a la luz detalles sobre la verdadera duración de la relación de Kyle con Louise, su pasado militar y el hecho de que había accedido a la casa de los Hunt por familiaridad y no por fuerza. Las redes sociales se llenaron de homenajes cargados de dolor, pero también de llamamientos a la reforma, con un intenso debate sobre si las leyes del Reino Unido sobre ballestas deberían endurecerse. El día 6 de febrero de 2025, Kyle Marcus Clifford compareció ante el Tribunal de la Corona de St. Albans, acusado de 3 cargos de asesinato, así como de violación y agresión sexual. La Fiscalía presentó el registro forense completo, la cronología del CCTV y pruebas de sus dispositivos que revelaban su inmersión en la misoginia violenta. Entre el material figuraba su búsqueda de los podcasts de Andrew Tate menos de un día antes de los asesinatos. Aunque gran parte de las pruebas relacionadas con Tate se consideraron demasiado prejuiciosas para mostrarlas al jurado, la acusación sostuvo que reflejaban la mentalidad de Clifford. Una obsesión por el control, la dominación y el castigo del rechazo. La defensa ofreció poco. No hubo disputa sobre la presencia de Clifford en la escena ni sobre la secuencia de los hechos. Sus argumentos se centraron únicamente en su estado físico tras las lesiones autoinfligidas. En la sentencia, el juez describió los asesinatos como fríos, calculados e implacables. Dijo que Clifford había destruido a una familia y conmocionado a toda la nación. El tribunal señaló la extensa planificación,
la imposición deliberada de sufrimiento y la ausencia total de remordimiento. A los 26 años, Kyle Marcus Clifford fue condenado a cadena perpetua con un periodo mínimo de 48 años. Paralizado del cuello hacia abajo, cumplirá su condena en el hospital de una prisión de alta seguridad. También fue inscrito de por vida en el registro de delincuentes sexuales. La muerte de Carol Hunt, 61 años, Hannah Hunt, 28 años, y Louise Hunt, 25 años, dejó una comunidad para siempre marcada, una familia rota y a todo un país preguntándose cómo pudo desatarse semejante violencia tras la puerta de una tranquila vivienda suburbana. Las velas encendidas a lo largo de Ashling Close no solo honran a las 3 vidas perdidas, sino que también recuerdan el dolor invisible llamado control y violencia psicológica, algo capaz de destruir en silencio antes de que nadie lo note. Esta tragedia obliga a la sociedad británica a mirarse de nuevo. ¿Es suficientemente seguro para las mujeres atrapadas en relaciones tóxicas? El silencio, la confianza y el miedo al juicio llevan a muchos a aguantar en lugar de alzar la voz. Carol, Hannah y Louise no solo fueron víctimas de un asesino, también se convirtieron en símbolo de quienes han pagado el precio por creer que el amor puede cambiar la violencia. Entre las fotos de recuerdo se ve la sonrisa bondadosa de la madre, la mirada luminosa de las 2 hijas y surge la pregunta: si alguien lo hubiera notado antes, si alguien hubiera intervenido a tiempo, ¿estarían hoy aquí las 3? Quizá lo único que queda al final es una lección amarga. La violencia, bajo cualquier forma, debe identificarse y detenerse antes de que sea demasiado tarde. Y a veces, marcharse con valentía no es debilidad, sino la única manera de preservar la vida y la dignidad propias.